¿Cómo están mis amigos? Espero que estemos muy bien. El día de hoy vamos a resolver una ecuación diferencial mediante la transformada de Laplace. Vayamos a comenzar con la resolución. A ver, ¿qué dice? Dice, empleando la transformada de Laplace, resuelva la siguiente ecuación diferencial. Quiero que observen la ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial con coeficientes variables, ¿no? Además nos dan algunas condiciones ya que debe satisfacer la solución de esta ecuación diferencial. Para resolver una ecuación diferencial, pues recuerden que la solución de una ecuación diferencial o lo que estamos buscando en la ecuación diferencial es una función y que está dependiente de t. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la función que estamos buscando en la ecuación diferencial, ¿ya? ¿Cómo resolvemos una ecuación diferencial mediante la transformada de Laplace? Son tres simples pasitos, ¿no? Ahí están los pasitos. Pasito 1, aplicamos transformada directa de Laplace a la ecuación diferencial. Pasito 2, despejamos la transformada. Y pasito 3, aplicamos transformada inversa para encontrar la solución. Vamos a aplicar los pasitos correspondientes. Vayamos al pasito 1. Tengo que aplicar transformada de Laplace a esta ecuación diferencial. Pero yo les aconsejo que cuando tengamos una ecuación diferencial con coeficientes variables, distribuyamos lo más que podamos la ecuación diferencial. Es decir, que no existan paréntesis, ni corchetes, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces podemos hacer esa distribución antes de transformar. Y nos vamos a quedar con esta expresión. ¿Para qué? Para que ahora factoricemos todo lo que veamos t, ¿ya? Así va a ser más sencilla la aplicación de la transformada de Laplace. ¿Estamos de acuerdo? Toda la otra expresión también se puede mandar al segundo miembro, ¿no? De esta manera. ¿Ya? Y ahí ya lo tenemos donde estamos agrupando, pero con un t delante. Ahorita se van a dar cuenta por qué estoy haciendo ese reacomodo de la ecuación diferencial. No, ahora sí, el pasito 1 entonces consiste en aplicar transformada de Laplace a la ecuación diferencial. Para poder encontrar la transformada del primer miembro, pues hacemos uso de las propiedades de la transformada directa de Laplace. Aquí te muestro un resumen de propiedades de la transformada de Laplace, ¿no? Fíjense aquí, ¿qué quiero transformar? Quiero transformar una expresión multiplicada por t. Ah, ya, muy bien. Entonces voy a las propiedades y resulta que sí tengo una expresión que puede ayudarme a transformar multiplicación por t. O sea, fíjense, el exponente de t en este caso vale 1, ¿no? Entonces, para esta propiedad n vale 1. Por lo tanto, tendríamos negativo nada más, primera derivada, y esto, ¿no? Primera derivada de la transformada de lo que está al lado de t. ¿No? Tengo que transformar ahora estas derivadas, ¿no? La transformada de las derivadas voy a hacer rápidamente, ¿ya? Esta explicación a lujo y detalle está en otro video que lo realicé. Por favor, si tienes dudas en la transformada de la derivada, te voy a pedir que lo vayas a revisar antes y luego vengas aquí a continuar con la explicación, porque lo voy a hacer un poco más rápido para que no nos tome mucho tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, te voy a dejar el enlace aquí en la descripción para que vayas a checarlo. Y luego regresamos con la resolución del problema. Bueno, si ya lo revisaste, entonces yo pienso que ya podemos continuar. La transformada de la segunda derivada es s cuadrado por la transformada menos s por y de 0 menos y' de 0, ¿no? Todo eso más la transformada de la primera derivada, que sería s por la transformada menos y evaluado en 0, ¿no? Entonces de esta manera ya habíamos obtenido la transformada de esa expresión señalada de verde, ¿no? Vayamos a la transformada del segundo miembro. Entonces vayamos a transformar la primera derivada. La primera derivada, su transformada es s por la transformada menos y evaluado en 0, ¿no? Más la transformada de y minúscula, eso es la transformada y, nada más, ¿no? Ahí ya tengo la transformada de la ecuación diferencial, ¿no? Lo siguiente que hay que hacer es siempre sustituir las condiciones iniciales, ¿ya? En este caso me están dando solo una condición inicial. Miren, me están dando y de 0. Y de 0 lo tengo aquí y lo tengo aquí. Pero ¿qué me falta? ¿No? El ejercicio no me da y' de 0, ¿no? Entonces no se preocupen, cuando no haya y' de 0, asumimos
un valor constante que no conocemos. Ya veremos qué hacemos después, ¿no? Yo voy a asumir que y' evaluado en 0 es un cierto valor a, ¿no? No conozco. Entonces voy a empezar a sustituir esos valores. Y de 0, recuerda, eso vale 5. Y' de 0 habíamos dicho que ahora va a ser a. Y de 0 es 5 y aquí también y de 0 es 5. Entonces de esta manera ya tengo la sustitución de las condiciones iniciales. ¿Y esta para qué me dan? No te preocupes, esta vamos a utilizar al final. Ya, no te preocupes de eso. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? A ver, realizaremos un poquito más de operaciones. Nos quedaríamos con esta expresión menos la derivada respecto a s de s al cuadrado por y menos 5 veces s menos a más s por y menos 5, ¿no? Y esto es igual a s por y menos 5, todo eso más y. Ahora, necesitamos ir al segundo pasito. El segundo pasito es despejar la variable y. Ahora, fíjense, miren, tengo la variable, la transformada y en el segundo miembro y también dentro de una derivada. Entonces el problema de despejar ya va a ser un poco complicado. ¿Ya? Por esa razón es que vamos a resolver la ecuación diferencial que se va a generar aquí. ¿Ya? Vamos a resolver para la variable y mayúscula, ¿no? Resolvemos y de esa manera vamos a poder encontrar el despeje de y. Así se cumpliría el pasito 2. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense que tengo que derivar respecto de s toda esta expresión, ¿no? Para que sea más fácil la derivada, lo que podemos hacer dentro es agrupar estas dos expresiones, ¿no? Es decir, factorizar y de las dos. Me va a quedar esta expresión, s cuadrado más s por y. Y bueno, lo demás me parece que no se puede juntar, así que será menos 5s menos 5 menos a, ¿no? Ordenando un poco. Bueno, el segundo miembro lo podemos dejar tal y como está, no tenemos que derivar, nada por el estilo, entonces lo dejamos ahí, ¿no? Ahora vayamos a la derivada de el primer miembro, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los signos, ¿ya? Menos, voy a poner una llave y empiezo a derivar trozo a trozo, ¿no? Empiezo con esta parte, ¿no? Aquí tengo un producto de dos funciones. Entonces aplico la regla del producto. Yo sé que recuerdas, ¿no? La regla del producto es la primera derivada, ya 2 veces s más 1, por la segunda sin derivar, más la primera expresión sin derivar, por la derivada de la segunda expresión, ¿no? Ahí tendríamos entonces la derivada de ese trocito. Vayamos a la siguiente. Menos 5s, su derivada va a ser menos 5 nada más. La derivada de una constante es 0. La derivada de esta, que también es constante, también es 0. Entonces, de esa manera, habríamos terminado con las derivadas del primer miembro, ¿no? El segundo miembro no estamos haciendo nada, así que lo dejamos ahí. ¿No? Listo. Vamos a hacer desaparecer esas llavecitas. Entonces, me quedaría directamente, me quedaría menos s cuadrado más s por la derivada de y respecto de s. Ordenando un poquito, menos 2s más 1 por y. Y todo esto más 5 debe ser igual a sy menos 5 más y, ¿no? Voy a ordenar un poquito más esta expresión, ¿ya? Y no me gusta el signo negativo, así que voy a multiplicar todo por negativo, me va a quedar esta expresión. S cuadrado más s por la derivada de y respecto de s más 2s más 1 por y. Esto menos 5, esto es igual a menos sy más 5 y todo esto menos y, ¿no? Ahora voy a ordenar todo lo que tenga derivada, pues lo voy a anotar en un solo lado, ¿ya? Y todo lo que tenga y lo voy a traer al primer miembro, ¿ya? Fíjense que aquí tengo y en el segundo miembro tenemos dos lugares también donde hay y, ¿no? Entonces voy a agruparlos todo en el primer miembro. ¿No? Está claro que puedes anotar como 2s más 1. El que está con menos s va a venir con más s, el otro va a venir con más 1, ¿no? Y todo esto es de y. ¿Ya? Y en el segundo miembro, fíjate que el menos 5 va a ir a sumar al otro lado y nos va a quedar 10 directamente en el segundo miembro, ¿no? Un poquito haciendo operaciones, vamos a tener esta expresión, s cuadrado más s por la derivada, ¿ya? Más 3 veces s más 2, y todo esto por y igual a 0. ¿Por qué estoy llevando esta forma? Resulta que cuando estamos resolviendo mediante transformada de Laplace una ecuación diferencial con coeficientes variables, ya vamos a llegar a otra ecuación diferencial, ya que va a ser para la variable y mayúscula. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que intentar resolver esta ecuación diferencial. Puede ser de varios tipos, como hemos visto en ecuaciones diferenciales, ¿no?
En este caso, tiene la configuración de una ecuación diferencial lineal. Ya, si tienes un poco de problemas en la resolución de una ecuación diferencial lineal, ahí también te dejo un video resolviendo una ecuación diferencial. Ahí en la descripción te voy a dejar un link, ¿ya? Y todos esos pasos voy a utilizarlos aquí, ¿ya? Primero voy a llevar a la forma de una ecuación diferencial lineal, es decir, la derivada debe estar solita. Por lo tanto, voy a dividir toda la ecuación diferencial entre esta expresión. ¿Ya? A todos los términos voy a dividirlos entre s cuadrado más s, ¿no? También a la otra expresión sería 10 sobre s al cuadrado más s, ¿no? De esta manera habría conseguido la forma de una ecuación diferencial lineal. ¿Ya? En este caso este va a ser nuestro polinomio que ahora depende de s. El segundo miembro va a ser un polinomio que depende de s también, ¿no? Que le llamamos q. Y empezamos a resolver, ¿no? La ecuación diferencial ordinaria que es lineal para la variable y mayúscula, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Primero encontramos lo que se llama el factor integrante. ¿Cómo hallamos el factor integrante? Fácil, ¿no? Con esta relación. E elevado al polinomio p de s diferencial de s, ¿no? De esta manera, pues sustituyo. P de s es 3s más 2, todo esto dividido entre s al cuadrado más s diferencial de s, ¿no? Miren a lo que he llegado. Tengo que integrar esta expresión, ¿no? Integrar esta expresión no es muy sencilla. Ya, lo vamos a hacer rápidamente en este otro lado. Ya, le voy a llamar a esa integral le vamos a llamar o le vamos a dar el nombre de i, ya, para poderlo integrar aparte. Es importante resolver, ¿no? Para la integral i. Ya, fíjense que la integral i es una integral racional, ya, donde puedo factorizar el denominador, ¿no? ¿Cómo la resuelvo? No es difícil resolver esta integral, ¿no? Puedo aplicar fracciones parciales, o sea, puedo descomponer lo que está dentro de la integral, es decir, 3s más 2 sobre s por s más 1, podemos descomponer en dos fracciones parciales, ¿no? Uno que tenga denominador s y el otro s más 1. Los coeficientes no sabemos, ¿no? Serían a y serían b, ¿no? Ya, ¿cómo encontramos los coeficientes? Es muy sencillo encontrar los coeficientes, ¿ya? Para encontrar el valor de a, nos fijamos en la fracción grande, tapamos el denominador de a, ¿ya? Y en la expresión que nos ha quedado, nos vamos a quedar con 3s más 2 dividido entre s más 1. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que evaluar toda esta expresión en un valor, ¿ya? De s que haga que su denominador de a se haga 0, ¿no? Es evidente que con s igual a 0, el denominador de a se va a hacer 0. Entonces, ¿qué hago ahora? En esta expresión donde ve a s le pongo 0. Se van a dar cuenta que solo nos va a quedar a igual a 2. Entonces ya tengo un valorcito de a. Me falta encontrar el valor de b. Para b es lo mismo, ¿no? Es igualito. Me fijo en la función, en la expresión entera. ¿Ya? Me fijo en la expresión grande. Tapo el denominador de b. ¿Ya? Y me voy a quedar con esa expresión, miren, 3s más 2 sobre s. Ahora me fijo, ¿con qué valor de s el denominador de b se hace 0? Resulta que con el valor de menos 1, este denominador se va a hacer 0. Entonces, en ese valor tengo que sustituir esa expresión, ¿no? Por lo tanto, fíjense, a ver, si sustituyo aquí en vez de s pongo menos 1, arriba se van a dar cuenta que va a salir menos 1. Abajo también va a quedar menos 1. Menos 1 entre menos 1, eso es directamente 1. Entonces ya tengo también el valor de b. Así rápidamente. No es complicado hallar o resolver esta integral, ¿no? ¿Qué voy a decir entonces? La integral, por lo tanto, la integral va a ser ya no de esta expresión grande, ¿no? Ya no va a ser de esta expresión, porque esta no la podía integrar directamente, sino va a ser de la suma de estas fracciones parciales. Es decir, a sobre s, pero a resulta que es 2, ¿no? Y b vale 1. Entonces me quedaría con esta expresión. E integrar esto no es complicado, mis queridos amigos, ¿no? No es difícil. La integral, por ejemplo, de esta es 2 por el logaritmo de s, ¿no? Más la integral de esta otra expresión es el logaritmo de s más 1. No va a haber mucho problema con las integrales, ¿no?
Finalmente puedo hacer unas propiedades de logaritmos aquí para acortar todavía esta expresión. Me va a quedar lo siguiente. Miren, este coeficiente 2 pues puede venirse al exponente, ¿no? Por propiedad de logaritmos, ¿no? Y luego de eso, como va a haber suma de logaritmos, esa suma se convierte en un producto, ¿no? Entonces me voy a quedar con esta expresión, así de rápido, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Entonces, el factor integrante era e elevado a esta integral. Pero esta integral, ¿recuerdas? Aquí arriba está, mira. Era e elevado a esta integral. A esta integral le hemos llamado i. Y ahorita acabamos de encontrar su valor. Entonces voy a sustituir eso. Logaritmo de s cuadrado por s más 1. ¿No? ¿Qué va a pasar? Miren, por así decirlo, estas dos cantidades se cancelan. Y resulta que el factor integrante había sido nada más y nada menos que s cuadrado por s más 1. Listo, ya tenemos el factor integrante. Segundo, sustituimos en esta expresión, ¿no? Que sería factor integrante por y mayúscula. Eso es igual al factor integrante por la expresión q de s diferenciales, ¿no? Y empezamos a sustituir en esta expresión, ¿no? Tendríamos lo siguiente. Diferencial de factor integrante que vale s cuadrado por s más 1 multiplicado por y mayúscula. Eso es igual a s cuadrado por s más 1 por q de s. ¿Dónde está q de s? Q de s pues lo tenemos denominado, aquí está, miren, en la ecuación diferencial. Eso es 10 sobre s al cuadrado más s, ¿no? Todo por diferenciales. Hagamos un poco de operaciones. Miren, fíjense que se puede hacer lo siguiente, diferencial de s cuadrado por s más 1 por y, ¿ya? Y aquí miren cómo se va a anotar el denominador, miren. Se puede factorizar el denominador, sería s por s más 1, ¿no? Diferenciales. Ah, qué bonito, ¿no? Se simplifican estas dos y solo me va a quedar 10 veces s ahí, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Integramos, muchachos, ¿no? Ese es el paso 3 ya. Integramos esta expresión. Integro y no se olviden de la constante de integración, ¿no? ¿Qué va a pasar aquí? La integral de la diferencial se va a anular y nos va a quedar s al cuadrado por s más 1 por y, ¿no? Integrar esta expresión es un chiste. La integral de s es s cuadrado sobre 2. 10 entre 2 va a quedar 5 s cuadrado más una constante de integración, ¿no? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? ¿Recuerdas el pasito 2 para resolver una ecuación diferencial? Entonces el pasito 2 era despejar y de s. En ese paso estamos ahora, ¿ya? Vamos al pasito 2 que es despejar y de s, ¿no? Esa es mi intención. De aquí y mayúscula se puede despejar. Nos vamos a quedar con esta expresión. 5s cuadrado más c dividido s cuadrado por s más 1. Listo, nos quedaríamos con esta expresión, ¿no? Que bueno, se puede anotar también como y de s, ¿no? Es lo mismo, ¿ya? Ya tendríamos el pasito 2 completado. Vamos al pasito 3, el último pasito, que es aplicar transformada inversa a esta función. ¿Cómo hacemos ahora? Fíjense, la transformada inversa de esta función la podemos hacer de varias maneras, ¿no? Conocemos varios métodos. Una de ellas es descomponerla en fracciones parciales, ¿no? Entonces fíjense que tengo un factor que se repite dos veces, ¿ya? Esa se puede expresar como s y al otro s cuadrado, ¿no? Más el factor simple que es s más 1. Bueno, sus coeficientes no conozco, serían a, b. Puedo poner c también en este otro lado, pero no quiero confundir con esta c, que es la constante, ¿ya? Así que por esa situación no vamos a poner a, b ni c. Vamos a poner k sub 1, k sub 2 y k sub 3 para distinguir, ¿ya? Que son constantes de las fracciones parciales. Entonces nos concentramos aquí en esta descomposición de fracciones parciales y vamos a encontrar los valores de K1, de K2 y de K3. Entonces, a ver, podemos utilizar varias estrategias, ¿no? Por ejemplo, puedo agarrar todo este denominador, y mandarlo al otro lado a multiplicar, ¿no? Entonces me voy a quedar con esta expresión. 5s cuadrado más c es igual a k sub 1. Se van a dar cuenta que al ir a multiplicar esta parte del rosado por esta expresión, se va a cancelar un s y nos va a quedar s por s más 1. ¿No? Más lo mismo aquí, k sub 2 por s más 1. ¿No? Y en este otro lado va a quedarnos k sub 3 por s cuadrado, ¿no? Listo, ya tenemos una expresión equivalente a la de verde, ¿no? Con esta podemos trabajar, por ejemplo, no sé si digamos, damos el valor a s igual a 0, entonces el primer miembro será solo c, el segundo miembro se van a dar cuenta que
esta expresión va a volar, esta también va a volar y solo nos vamos a quedar con K sub 2, ¿no? Entonces resulta que K sub 2 había sido la constante C. Interesante, ¿no? Ahí está. Ya tenemos K sub 2. Otro valorcito que podemos usar, por ejemplo, S es igual a, no sé, por ejemplo, podemos utilizar menos 1, ¿no? Con menos 1. A ver, nos fijamos, nos concentramos aquí en esta expresión. Donde veas S, le ponemos menos 1. Se van a dar cuenta que el primer miembro es simplemente 5 más C. El segundo miembro, a ver, fíjense, si S vale menos 1, esto va a volar. Esto también va a volar. Y nos vamos a quedar con K sub 3 nada más, ¿no? De esta manera, K sub 3 sería directamente 5 más C, ¿no? Ahí ya tenemos otra constante, ¿no? Me falta la constante 1. Ya hemos utilizado 0, ya hemos utilizado menos 1, entonces podemos utilizar, por ejemplo, 1 también, ¿no? Si S vale 1, igual, fíjense aquí en esta expresión, nos vamos a quedar con 5 más C, ya, en el primer miembro. En el segundo miembro nos quedaríamos con 1 más 1 va a quedar 2, 2 por 1 es 2, 2 veces K1, ¿no? Todo esto más, que en la segunda parte S vale 1, 1 más 1 es 2, 2 veces K sub 2. Y en el último, que sería simplemente K sub 3, ¿no? Porque S vale 1, no te olvides, ¿ya? Aquí tenemos una ecuación que engloba K1, K2 y K3. Como ya tenemos K2 y K3, entonces ya podemos encontrar K sub 1, ¿no? Es cosa de despejar nada más. Entonces 2 veces K sub 1 será 5 más C menos 2 veces K sub 2 menos K sub 3. Bueno, es cosa de sustituir ahora. Eso va a ser 5 más C menos 2 veces K2. K2 vale C, ¿recuerdas? ¿No? Y K sub 3 vale 5. No te olvides del signo, cuidado. ¿Ya? Menos 5 menos C. Y te vas a dar cuenta que C se va a cancelar con C. Y 5 se va a cancelar con 5. Finalmente tendríamos que 2K1 va a ser igual a menos 2 veces C. 2 con 2 se cancela y tendríamos que K sub 1 tendría que ser menos la constante C. Ahí tenemos nuestras tres constantes, ¿ya? Por lo tanto, la función y de S la podemos anotar de esta manera. Mira, recuerdas que era esta cosa grande. Ahora ya no vamos a anotarla así. Vamos a anotarla como la descomposición en fracciones parciales, ¿no? O sea, esta expresión de aquí. Esa voy a copiar y la voy a poder pegar aquí. Listo. Pero ya conocemos los valores de las constantes, así que no hay mucho problema, ¿no? K sub 1, recuerdas que vale menos C. Menos C. K sub 2, hemos encontrado que vale C. Y K sub 3 hemos encontrado que vale 5 más C. ¿No? Listo. Ya tendríamos ahí nuestra expansión en fracciones parciales de y de S. ¿Para qué? ¿Para qué hice eso? Para que podamos hallar la transformada inversa de esta función más rápidamente, ¿no? No te olvides, ¿ya? Para eso, para la transformada inversa, pues necesitamos la tablita, ¿ya? Voy a aplicar transformada inversa a cada término de la ecuación, recordando que las constantes pueden salirse de las transformadas, entonces me quedaría una expresión de esta manera, 1 sobre S cuadrado, todo esto más, recuerda que 5 más C, pues es constante, va a retirarse todo, y solo tendríamos que invertir esta expresión, ¿no? Listo. El primer miembro no hay mucho problema, eso es y de t. Ya, eso es y minúscula. Ya estamos encontrando la solución, fíjense, ya hay que ponerse felices, ¿no? Menos la constante c. Y la transformada inversa de 1 sobre c, pues lo tienes aquí, mira. Aquí está. Su inversa había sido lo que tengas arriba. En este caso lo que tenemos arriba es 1, así que solo tendría que multiplicar por 1. Pero bueno, se supone que ya está multiplicado eso, no es necesario. Más la constante, y ahora vamos a hallar la inversa de Laplace de 1 sobre S cuadrado. Cuidado, ¿no? Que no es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo. ¿Cuál voy a utilizar? Voy a utilizar esta de aquí, ¿ya? Pero fíjense que S cuadrado, ¿ya? Se supone que aquí en el denominador para aplicar esta formulita debe estar S elevado a la n más 1. Para que el exponente sea cuadrado, n debe ser 1, ¿ya? Entonces fíjense que arriba va a quedar 1 factorial y está bien. Y ya lo tenemos, 1 factorial, ¿no? Entonces se supone que n es 1, por lo cual su inversa va a ser directamente t a la 1, o sea, t, nada más, ¿no? Entonces la transformada inversa de esta expresión solamente es t, ¿ya? Menos, no, perdón, más 5 más c, todo esto multiplicado por la inversa de esta. Esta está facilita, ¿no? Aquí está.
esta expresión, ¿no? ¿Cómo es su inversa? Facilito, eso es multiplicado por e elevado a la, te vas a fijar el sumando al lado de s, ya le cambias de signo, y eso anotamos aquí en el exponente, menos 1 por t, no te olvides el t. Listo, ahí tendríamos la transformada inversa, que es la solución de la ecuación diferencial. ¿Cuál es el problema? El problema es que la constante c no conocemos, eso nos falta averiguar. ¿Ya? Casi ya tenemos la solución del ejercicio. ¿Qué voy a hacer para la constante c? Voy a utilizar mis condiciones. Miren, aquí arriba, aquí arriba, listo. Esta condición ya he utilizado, que gracias a Dios, derivando y demás, se hizo 0 y se perdió, pero ya he utilizado. La otra condición inicial, que es y en 0, que vale 5, también lo he utilizado. Está. Eso no es necesario. La que no utilicé es esta. Entonces, tengan cuidado, ojo con esto, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Y evaluado en infinito, eso vale igual a 0. Ah, ya, eso voy a utilizar, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a decir? A ver. Para la constante c. ¿Ya? ¿Qué voy a decir? Con y evaluado en infinito, que debe ser igual a 0. Esa es la condición que nos dan, ¿no? ¿Cómo vamos a aplicar esto? O sea, ¿qué está diciendo? Esto se traduce en lo siguiente. Se traduce así. Cuando t es igual a infinito, entonces y dice que tiene que ser igual a 0. O lo que es lo mismo. Y evaluado en infinito es lo mismo que el límite, cuando t tiende al infinito, de la función y de t. ¿Ya? Ahorita tranquilamente podemos aplicar límite a esto y hacer que t tienda al infinito. El detalle es que vamos a tener un pequeño problema aquí. Vamos a tener un infinito por ahí. ¿Ya? Entonces, no nos conviene, ¿no? Todavía evaluarlo o aplicar el límite. Lo que voy a utilizar aquí, prestan atención, es voy a poner según el teorema del valor final. Yo lo abrevié así, teorema del valor final. ¿Qué dice el teorema del valor final? Dice lo siguiente: cuando quieras evaluar el límite, cuando t tiende al infinito, de una función f de t, eso dice que es lo mismo que evaluar el límite cuando s tiende al infinito de s por la transformada de esta función. Ah, ya es mejor evaluarla así, ¿no? Hace rato te expliqué que no es directamente, vamos a tener serios problemas aquí, ¿no? Entonces voy a utilizar esta expresión, ¿ya? Y la voy a llevar para mi beneficio, ¿ya? ¿Qué dice? En vez de f, para mí es y, entonces sería el límite cuando t tiende al infinito de y de t. Eso tendría que ser igual al límite cuando s tiende a 0 de s por la transformada de y minúscula, que sería y mayúscula de s. Ya, ahora, esto, mis queridos amigos, debe ser igual a 0, o sea, y evaluado en infinito, o el límite debe ser igual a 0, no te olvides, esa es la condición. Entonces, toda esta expresión también debe ser 0. Esta ecuacióncita, por favor, nos concentramos aquí, ¿ya? Aquí, con esta expresión. Entonces, ¿qué necesito para esa ecuación? El límite cuando s tiende a 0 de s por y mayúscula de s. Y mayúscula de s lo tengo arriba, ¿recuerdas? Entonces, y mayúscula de s. Aquí está, mira, aquí está. Es esta expresión de aquí, y mayúscula de s. Así con todo y la constante, ¿ya? Ahí está. Esa de ahí voy a copiar. Todo estoy haciendo, toda esta barbaridad estoy haciendo para encontrar la constante, ¿no? Ese es mi objetivo, ¿ya? Listo. Esto debe ser igual a 0. Ahora, fíjense aquí, ¿no? Tengo una ecuación donde s se va a cancelar y voy a tener que el límite cuando s tiende a 0 de 5s cuadrado más c, todo esto dividido entre, puedo distribuir esa cantidad, ¿no? Ahí sería s cuadrado más s. Y esto debería salirme 0. Ahora, ¿cuándo se va a cumplir esto, mis queridos amigos? ¿Cuándo se va a cumplir que el límite cuando s tiende a 0, todo este límite se convierte en 0? A ver, fíjense, miren. Fíjense que si sustituyes directamente en la tendencia, pues vas a tener aquí 0, vas a tener una constante que va a quedarte sobre 0, ¿no? Abajo va a quedar 0. Una constante sobre 0 es infinito. E infinito no es igual a 0. Está clarísimo eso, ¿no? Entonces, sería un error garrafal directamente evaluar, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Miren, ahora fíjate muy bien, ¿cuándo este límite se va a hacer 0? Depende de la constante, mis queridos amigos. Si la constante vale 1, 2 o otro valor que no sea 0, este límite va a dar infinito. Hace rato hemos visto que sustituyendo la tendencia vas a darte infinito, ¿no? Pero ¿qué tal y si la constante vale 0? ¿No? Entonces, si la constante vale 0, ¿qué va a pasar con el límite? A ver, fíjense, miren. Entonces, el límite cuando s tiende a 0 va a ser 5s cuadrado
sobre el denominador se puede factorizar, sería s más 1, ¿ya? Y bueno, se va a cancelar s, se va a cancelar esta de aquí también, ¿no? Se va a cancelar esta s y va a quedarte, mira, sustituye ahora recién la tendencia. O sea, arriba te va a quedar 0, está clarísimo. Abajo te va a quedar 1, y 0 sobre 1 pues es 0. Se cumple el límite. ¿Cuándo se va a cumplir? Cuando la constante c tenga que ser 0. Entonces, por lo tanto, la constante c debe ser obligadamente 0, ¿no? Listo. Finalmente, entonces, con ese valor de la constante podemos irnos a la solución que teníamos, ¿no? Que es y de t. ¿Ya? Y donde veamos c, le ponemos 0. A ver, fíjense. Y de t lo tenemos aquí. Y donde veamos constante, lo ponemos 0. 0, 0, 0. Y nos quedaríamos con 5 e elevado a la menos t. 5 por e elevado a la menos t. Y esto, mis queridos amigos, vendría a ser la solución de la ecuación diferencial con coeficientes variables, ¿no? Si tuvieran alguna duda, consulta, comentario, algo tal vez que no esté claro, por favor me indican en los comentarios, siempre estoy muy atento. Les agradezco mucho por haber visto el video y ya saben, si les gustó y se pudo entender, les agradecería mucho que me regalen un like y también suscríbanse, es gratuito, ¿no? Eso me motiva mucho, bastante, para seguir creando este tipo de contenido. Les agradezco mucho por haber visto el video una vez más y nos veríamos en el siguiente problema. Chao, chao.